En el corazón del Renacimiento, una nueva era de luz y conocimiento amaneció en Europa. Fue un tiempo de renacimiento, un período en el que la humanidad volvió a mirar las glorias de la antigua Grecia y Roma para forjar un futuro nuevo y brillante. En medio de esta explosión cultural de arte, ciencia y filosofía, surgió un hombre que no solo encarnaría el espíritu de su época, sino que lo trascendería por completo. Su nombre era Leonardo da Vinci. Fue más que un artista, más que un científico y más que un inventor. Fue el genio universal, un verdadero hombre del Renacimiento cuya insaciable curiosidad lo llevó a explorar cada faceta del mundo conocido y a imaginar mundos que aún no habían nacido. Su vida fue un testimonio del potencial ilimitado de la mente humana. Leonardo nació en un mundo repleto de posibilidades. Las rígidas estructuras del pasado medieval se estaban desmoronando, dando paso a un nuevo enfoque en el humanismo, el individualismo y la observación empírica. Fue una época que celebró a aquellos que se atrevieron a cuestionar, explorar y crear. En esta atmósfera vibrante, la mente de Leonardo encontró un terreno fértil. No veía separación entre el arte y la ciencia, considerándolos como dos caminos interconectados para comprender la profunda belleza y el intrincado funcionamiento de la naturaleza. Para él, una pincelada era tanto un acto de investigación científica como una expresión de visión artística. Este enfoque holístico le permitió desvelar secretos que permanecieron ocultos para sus contemporáneos durante siglos. Su genio no se limitaba a una sola disciplina, fluía libremente a través de innumerables campos del saber. Fue un pintor que creó obras maestras que siguen cautivando al mundo, un anatomista que desveló la arquitectura oculta del cuerpo humano con una precisión inigualable, y un ingeniero que diseñó máquinas que parecían surgir de las páginas de la ciencia ficción. También fue botánico, músico, cartógrafo y escritor. En cada uno de estos roles, aplicó la misma implacable determinación para observar, comprender e innovar. Sus cuadernos, llenos de miles de páginas de bocetos, notas y diagramas, revelan una mente en constante movimiento, una mente que simplemente no podía dejar de cuestionar y explorar. Este viaje al mundo de Leonardo es un viaje a la esencia misma de la creatividad y el intelecto humanos. Es una exploración de una vida dedicada a la búsqueda del conocimiento en su forma más pura. Nos mostró que las mayores obras maestras no solo se encuentran en el lienzo, sino también en el elegante diseño del ala de un pájaro, la compleja estructura de un corazón humano y el ambicioso plano de una máquina voladora. Comprender a Leonardo es comprender el poder de una mente curiosa, ver cómo un individuo, armado con poco más que observación e imaginación, pudo sentar las bases del futuro y cambiar para siempre cómo percibimos nuestro mundo y nuestro lugar dentro de él. Leonardo da Vinci no solo vivió en el siglo XV, él vivió en los siglos venideros. Mientras sus contemporáneos se enfocaban en perfeccionar el mundo que conocían, Leonardo estaba ocupado inventando el mundo del mañana. Su mente operaba en una línea de tiempo diferente, una donde los límites de lo posible eran constantemente redibujados. Él fue un visionario en el sentido más verdadero de la palabra, un hombre que vio el futuro no como un horizonte lejano e incognoscible, sino como una realidad tangible esperando ser diseñada. Su legado no está solo en el arte que creó o en los descubrimientos que hizo, sino en los sueños audaces que se atrevió a plasmar en papel, sueños que a la humanidad le tomaría siglos realizar. Sus cuadernos son un mapa del tesoro hacia un futuro que solo él podía ver.
Dentro de sus páginas, encontramos a los ancestros de la tecnología moderna. Diseñó un vehículo de combate blindado, un precursor del tanque moderno, completo con capacidades de disparo de 360 grados. Esbozó un carro autopropulsado, un concepto temprano para el automóvil. Imaginó un traje de buceo que permitiría a los humanos explorar las profundidades del océano. Estas no eran fantasías ociosas. Eran planes de ingeniería detallados, nacidos de una profunda comprensión de la mecánica, la física y los materiales. Leonardo estaba aplicando principios científicos para resolver problemas que otros ni siquiera habían pensado en preguntar, demostrando una previsión que era poco menos que profética. Quizás sus sueños más famosos y ambiciosos fueron los del vuelo humano. Estaba completamente cautivado por la idea de volar por los cielos como un pájaro. Esta obsesión lo llevó a realizar estudios meticulosos de la anatomía aviar y la aerodinámica. Llenó página tras página con dibujos detallados de alas, examinando cómo las usaban los pájaros para generar sustentación y controlar su movimiento. A partir de estas observaciones, diseñó una variedad de máquinas voladoras, incluyendo el ornitóptero, que imitaba el movimiento de aleteo de las alas de un pájaro, y un tornillo helicoidal, que es ampliamente considerado el primer prototipo de un helicóptero. Aunque nunca vio sus creaciones volar, su trabajo sentó las bases conceptuales para la era de la aviación. En última instancia, la mayor invención de Leonardo fue una nueva forma de pensar. Nos enseñó que la curiosidad es el motor del descubrimiento y que la imaginación es el arquitecto del progreso. Rompió los muros artificiales entre disciplinas, mostrando que una comprensión profunda del arte mejora la ciencia, y una mente científica rigurosa enriquece el arte. Su vida sirve como un poderoso recordatorio de que las innovaciones más profundas provienen de aquellos que se niegan a ser limitados por la sabiduría convencional. Miró a un pájaro y vio una máquina. Miró a un río y vio una fuente de energía. Miró el cuerpo humano y vio una obra maestra divina de ingeniería. Fue el hombre que inventó el futuro porque nunca dejó de preguntar ¿por qué? ¿Y qué pasaría si? En el año 1452, en el sereno pueblo toscano de Vinci, nació un niño que alteraría para siempre el curso de la historia de la humanidad. Leonardo di Ser Piero da Vinci llegó a un mundo bañado por la luz dorada de la campiña italiana. Fue el hijo ilegítimo de un notario local, una condición que, si bien conllevaba un estigma social, pudo haberle concedido inesperadamente una libertad única. Sin la carga de la expectativa de seguir la profesión formal de su padre, el joven Leonardo era libre de recorrer los campos, ríos y bosques que rodeaban su hogar. Fue aquí, en el gran laboratorio al aire libre de la naturaleza, donde su extraordinaria mente comenzó su búsqueda de conocimiento de por vida. No era un niño que simplemente veía una flor. Era un niño que necesitaba entender cómo crecía, cómo se desplegaban sus pétalos y qué le daba color. Desde sus primeros días, Leonardo poseyó una curiosidad insaciable que lo distinguía. Era un observador agudo, sus ojos no perdían ningún detalle. El vuelo de un pájaro no era solo un momento fugaz de belleza, sino un complejo problema mecánico por resolver. Los remolinos de un arroyo no eran solo agua en movimiento, sino una danza de física y dinámica de fluidos que más tarde dibujaría con asombrosa precisión. Esta implacable necesidad de ver y comprender fue su verdadera educación. Mientras otros niños jugaban, a menudo se encontraba a Leonardo solo, dibujando el mundo que lo rodeaba. Sus primeros dibujos no eran simples garabatos infantiles.
eran las primeras expresiones de una mente que buscaba capturar la esencia y la estructura misma de la realidad. Su aula era la naturaleza misma, y su maestro era su propia sed insaciable de saber. Esta profunda conexión con el mundo natural se convirtió en la base de todos sus futuros esfuerzos. Aprendió a ver los patrones que conectaban todo, desde las ramas de un árbol hasta las venas de una hoja, y más tarde hasta las arterias de un brazo humano. Sus primeros cuadernos, aunque ahora perdidos en el tiempo, probablemente estaban llenos de estas observaciones iniciales, capturando los intrincados detalles de plantas, animales y formaciones geológicas. Estaba aprendiendo el lenguaje universal de la forma y la función mucho antes de pisar un estudio formal. Esta educación autodirigida en los campos de la Toscana le inculcó la creencia fundamental de que todo en el universo estaba interconectado, una filosofía que guiaría su trabajo como artista y científico durante el resto de su vida. El mundo de Vinci proporcionó el lienzo perfecto para su floreciente genio. Era un lugar donde podía estudiar los efectos de la luz y la sombra en las colinas, un fenómeno que más tarde dominaría y llamaría sfumato. Podía observar a los agricultores trabajar la tierra, observando la mecánica de sus herramientas y la anatomía de sus cuerpos laboriosos. Cada observación era una lección, cada boceto una hipótesis. Esta infancia idílica pero intelectualmente cargada no fue un período pasivo de espera, sino una fase activa de descubrimiento intenso y personal. Las semillas de sus mayores obras maestras y sus inventos más audaces no se sembraron en un gran taller florentino, sino en la tranquila y observadora maravilla de un joven explorando la campiña toscana. Cuando Leonardo entró en la adolescencia, su padre, Ser Piero, reconoció que el extraordinario talento de su hijo para el dibujo requería un ambiente más formal y sofisticado del que Vinci podía ofrecer. Alrededor de los 14 años, Leonardo fue llevado a Florencia, el vibrante corazón del Renacimiento italiano. Esta bulliciosa ciudad era un crisol de arte, comercio e innovación intelectual, hogar de la poderosa familia Medici y de las mentes creativas más brillantes de la época. Aquí, Leonardo fue aprendiz en el taller de Andrea del Verrocchio, uno de los artistas líderes en Florencia. Verrocchio no era simplemente un pintor, era un maestro escultor, orfebre e ingeniero. Su estudio era un centro dinámico de creatividad donde el arte y la artesanía convergían, lo que lo convertía en el campo de entrenamiento ideal para una mente tan multifacética como la de Leonardo. Bajo la guía de Verrocchio, el talento innato de Leonardo fue pulido y disciplinado. La vida de un aprendiz era rigurosa y exigente. Habría comenzado con tareas serviles, como moler pigmentos, preparar paneles de madera y fundir bronce. Pero estas no eran solo tareas. Eran lecciones fundamentales sobre la química del color, las propiedades de los materiales y la mecánica de la creación. El taller de Verrocchio era un entorno multidisciplinario donde los jóvenes artistas aprendían pintura, escultura, arquitectura e incluso ingeniería. Esta exposición a una amplia gama de habilidades se adaptó perfectamente a la curiosidad ilimitada de Leonardo, permitiéndole ver cómo diferentes campos del conocimiento podían informarse y enriquecerse mutuamente. No solo estaba aprendiendo a pintar, estaba aprendiendo a pensar como un maestro artesano y un ingeniero resolviendo problemas. No pasó mucho tiempo para que el aprendiz comenzara a superar al maestro. Un relato famoso del historiador de arte Giorgio Vasari cuenta un momento que señaló la llegada de una nueva fuerza artística. A Verrocchio se le encargó pintar el bautismo de Cristo,
y le asignó a Leonardo la tarea de pintar uno de los ángeles. Según la historia, el ángel que pintó Leonardo era tan divinamente hermoso y realista, representado con una gracia y sutileza que superaban con creces el trabajo de su maestro, que Verrocchio se sintió humillado. Se dice que Verrocchio, al ver lo que su joven alumno había logrado, decidió no volver a tomar un pincel, reconociendo que había sido eclipsado por un genio de un orden superior. Este momento marcó la aparición de Leonardo como un artista independiente por derecho propio. Para cuando Leonardo fue admitido en el gremio de pintores de Florencia en 1472, era un artista completamente formado, pero su educación estaba lejos de terminar. Las bases sentadas en el taller de Verrocchio habían encendido un fuego que ardería toda la vida. Había dominado las técnicas de su tiempo, pero ya miraba más allá de ellas, impulsado a experimentar con nuevos materiales y métodos. La ciudad de Florencia, con su fermento intelectual y su celebración del logro humano, había proporcionado el escenario para que su talento floreciera. Había absorbido las lecciones de su maestro y el espíritu de su época, pero ahora estaba a punto de trascenderlos a ambos, listo para embarcarse en un viaje que lo llevaría desde la cúspide del arte hasta las fronteras de la ciencia. Para Leonardo da Vinci, pintar nunca fue solo crear una imagen bonita. Fue una búsqueda intelectual profunda, una forma de ciencia dedicada a entender y capturar la verdad del mundo. Él creía que la pintura era la más alta de todas las artes, porque exigía un conocimiento completo de su tema. Para pintar una figura humana, primero hay que entender la anatomía. Para pintar un paisaje, hay que comprender la geología, la botánica y la física de la luz. Él escribió que un pintor que copia el estilo de otro, sin antes estudiar la naturaleza, es como un espejo que refleja objetos sin ningún conocimiento real de ellos. Para Leonardo, el ojo era la herramienta suprema del conocimiento, la ventana al alma, y la pintura era el medio más sofisticado para registrar lo que el ojo percibía y la mente entendía. Este enfoque científico es evidente en cada aspecto de su proceso artístico. Él era un experimentador incansable, siempre empujando los límites de los materiales y técnicas de su tiempo. Desarrolló la técnica del esfumato, que significa desvanecido o ahumado, para crear transiciones suaves y nebulosas entre colores y tonos, eliminando los contornos duros. Esto no fue solo una elección estética, fue su manera de replicar cómo el ojo humano percibe el mundo, donde los objetos no tienen bordes afilados, sino que se mezclan sutilmente con su entorno. Estudió la óptica y el comportamiento de la luz, observando meticulosamente cómo se reflejaba en las superficies, cómo se proyectaban las sombras y cómo los colores cambiaban con la distancia, un fenómeno que llamó perspectiva aérea. Su arte fue una aplicación directa de sus observaciones empíricas. Los cuadernos de Leonardo están llenos de innumerables estudios que revelan esta fusión de arte y ciencia. Dibujó agua arremolinada para entender sus patrones caóticos pero predecibles, que luego incorporó en el cabello suelto de sus sujetos. Diseccionó cuerpos humanos y animales para mapear los músculos y huesos subyacentes, dando a sus figuras pintadas una sensación sin precedentes de precisión anatómica y movimiento realista. Él creía que un pintor debía ser un maestro de lo que él llamaba las 10 funciones del ojo, que incluían la oscuridad, la luz, el color, la sustancia, la forma, la posición, la distancia, la cercanía, el movimiento y el reposo. Este marco riguroso y analítico elevó la pintura de un oficio
a una disciplina filosófica y científica, una forma de conocer el mundo en su totalidad. Al final, Leonardo veía la pintura como un esfuerzo divino. Argumentó que, si bien un poeta podía describir una forma hermosa con palabras, solo un pintor podía presentarla directamente a los sentidos, creando una ilusión de realidad que era casi tan poderosa como la creación misma. Esta convicción lo llevó a buscar un nivel de realismo y profundidad psicológica que ningún artista antes que él había logrado. Él no solo pintaba superficies, pintaba la vida interior de sus sujetos, los movimientos de la mente, como él los llamaba. Su legado como artista es inseparable de su identidad como científico, porque en su mundo, pintar era conocer, y conocer era revelar el orden sublime del universo. En el refectorio del monasterio de Santa María de las Gracias en Milán, Leonardo da Vinci se embarcó en un proyecto que se convertiría en una de las imágenes más icónicas de todo el arte occidental, la Última Cena. Leonardo eligió representar el momento después de que Jesús declara: «En verdad les digo, uno de ustedes me traicionará». La pintura captura la explosión de caos y asombro que surge de esta única declaración. Los 12 apóstoles son hombres reales, tambaleándose en estado de shock, miedo y confusión. Leonardo los dispuso magistralmente en grupos, creando una ola de movimiento y emoción que se propaga desde la serena figura de Cristo. Cada apóstol reacciona según su propia personalidad, un estudio de la psicología humana que Leonardo había planeado meticulosamente. Leonardo utilizó la perspectiva lineal con una habilidad impresionante, con todas las líneas convergiendo en un único punto de fuga ubicado en la cabeza de Jesús. La forma tranquila y triangular del cuerpo de Cristo contrasta fuertemente con los movimientos agitados de los apóstoles. La interacción de luces y sombras, combinada con una geometría precisa, transforma la pintura en un poderoso escenario teatral. La Última Cena es una profunda exploración de la condición humana, capturando la lealtad, la traición, la duda y la fe. Colgando en el Museo del Louvre en París, un pequeño retrato de la esposa de un comerciante florentino cautiva a millones de visitantes cada año. Ella es Lisa Gherardini, la esposa de Francesco del Giocondo, pero el mundo la conoce simplemente como la Mona Lisa. Leonardo comenzó esta pintura alrededor de 1503 y la mantuvo consigo por el resto de su vida, refinándola constantemente. La perdurable fama de la pintura se debe en gran parte a su profunda ambigüedad psicológica, encarnada famosamente, en la enigmática sonrisa de la Mona Lisa. Leonardo logró este efecto hipnotizante a través de su maestría en el esfumato, difuminando las comisuras de la boca y los ojos con sutiles sombras ahumadas. Esta brillantez técnica crea una ilusión de movimiento realista y un estado emocional inquieto. Más allá de la sonrisa, toda la pintura es una revolución en el retrato. Leonardo pintó a la Mona Lisa en una pose de 3/4, creando una conexión más atractiva e inmediata. Detrás de ella, C.A. despliega un paisaje fantástico y onírico, lo que A añade a la cualidad surrealista y misteriosa de la pintura. La Mona Lisa representa la culminación de los estudios de toda la vida de Leonardo en arte, anatomía, óptica y psicología humana. El Códice de los Sueños, ingeniando el futuro. La obra más audaz de Leonardo da Vinci estaba escondida en sus cuadernos personales,
repletos de bocetos, diagramas y notas. Estos códices eran talleres hiperactivos de la mente, donde Leonardo exploró la ingeniería, la mecánica y la física. Diseñó sistemas complejos de engranajes, poleas y manivelas con una escala y ambición sin precedentes. Bocetó planos para un carro autopropulsado, cañones de múltiples barriles y puentes giratorios para un despliegue militar rápido. El enfoque de Leonardo era el de un verdadero pensador de sistemas, diseñando sistemas completos para resolver problemas complejos. Diseñó canales, esclusas y máquinas de dragado para controlar las vías fluviales y hacerlas navegables. Sus cuadernos revelan a un hombre que no veía límites a lo que la mente humana podía lograr a través de la observación y la razón. Aunque muchos de sus inventos permanecieron en papel, su poder conceptual es innegable. Sus códices son un plano para el futuro, probando que la herramienta más poderosa de invención es la imaginación humana. La obsesión por volar. El hombre como pájaro. Entre todas las visiones futuristas de Leonardo da Vinci, ninguna capturó su imaginación tan completamente como el sueño del vuelo humano. Estaba fascinado por la idea de conquistar los cielos, de romper las ataduras de la gravedad y de elevarse como los pájaros que observaba meticulosamente. Leonardo pasó incontables horas estudiando la anatomía de los pájaros, diseccionando sus alas y analizando la estructura de sus huesos. Dibujó la intrincada forma en que las plumas se superponían y documentó cómo los pájaros utilizaban sus colas para dirigirse y sus alas para frenar. A partir de estas observaciones, Leonardo diseñó una variedad de máquinas voladoras, incluyendo el ornitóptero, destinado a imitar el movimiento de aleteo de las alas de un pájaro. También esbozó un diseño para un tornillo aéreo, considerado el primer predecesor conceptual del helicóptero moderno. Diseñó un paracaídas, una tienda piramidal de tela de lino sellada que, según sus cálculos, permitiría a una persona descender con seguridad desde grandes alturas. Leonardo nunca voló, pero sus estudios obsesivos sentaron las bases teóricas para el futuro de la aviación. Su viaje al cielo comenzó con un sueño en tierra. El arte de la guerra, instrumentos de poder y defensa. Aunque Leonardo es celebrado como un hombre de paz, vivió en una era violenta donde la fuerza militar era esencial. En una carta a Ludovico Sforza, el duque de Milán, él ofreció sus servicios como ingeniero militar. Sus cuadernos están llenos de diseños aterradores e ingeniosos para armamento y sistemas defensivos. Él reinventó la artillería tradicional, diseñando cañones de retrocarga y cañones de vapor. Uno de sus conceptos más formidables fue el órgano de 33 cañones, una máquina que montaba múltiples cañones en una plataforma giratoria. Su invención militar más icónica es su vehículo blindado, a menudo citado como el primer diseño conceptual para un tanque. Más allá de las armas ofensivas, Leonardo también diseñó fortificaciones innovadoras con muros curvos y bastiones para resistir el fuego de cañón. Él imaginó sistemas de trincheras y pasadizos secretos para movimientos estratégicos de tropas. Leonardo fue un maestro estratega e inventor, cuyas creaciones mortales fueron tanto un producto de su genio como sus pinturas más hermosas. La incesante búsqueda de Leonardo da Vinci por comprender el mundo no se detuvo en su superficie. Para pintar verdaderamente la forma humana, creía que primero debía comprender su funcionamiento interno. Esta convicción lo llevó a una de sus búsquedas más atrevidas y controvertidas, el estudio directo de la anatomía humana a través de la disección.
En una época en la que la santidad del cuerpo hacía que tales prácticas fueran difíciles y a menudo prohibidas, la curiosidad científica de Leonardo lo llevó a las frías y ocultas salas de hospitales y morgues. Bajo la parpadeante luz de las velas, despegó las capas de piel, músculo y hueso, aventurándose en un teatro oculto del cuerpo humano que pocos habían presenciado, con una mirada tan aguda y analítica. Su objetivo no era simplemente ver, sino comprender la ingeniería divina de la máquina humana en toda su asombrosa complejidad. Su enfoque de la anatomía fue tan metódico como audaz. Buscó crear un atlas completo del cuerpo humano, un proyecto de alcance inimaginable que llamó Sobre la figura humana. Según se informa, diseccionó más de 30 cadáveres humanos, tanto masculinos como femeninos, de todas las edades, documentando meticulosamente cada descubrimiento. No estaba satisfecho con el conocimiento anatómico burdo y a menudo inexacto transmitido por autoridades antiguas como Galeno. En cambio, solo confiaba en lo que podía ver con sus propios ojos. Este enfoque empírico y práctico le permitió hacer descubrimientos que no serían confirmados por la comunidad médica durante siglos. Fue el primero en dibujar con precisión la columna vertebral humana con su curvatura correcta y el primero en representar el feto humano en el útero en su posición adecuada. Los dibujos resultantes de estos estudios clandestinos son obras maestras tanto del arte como de la ciencia. Poseen una claridad, precisión y belleza que siguen siendo asombrosas hasta el día de hoy. Leonardo inventó nuevas técnicas para la ilustración científica, como el uso de secciones transversales y vistas desde múltiples ángulos, para revelar la estructura tridimensional de órganos y sistemas. Dibujó la delicada ramificación de nervios y vasos sanguíneos con la misma gracia que usaba para dibujar las ramas de un árbol. Su pluma transformó el espantoso trabajo de la disección en una exploración sublime de la arquitectura de la vida. Estos dibujos no eran solo representaciones estáticas, eran dinámicos, a menudo mostrando músculos en estados de contracción y relajación, ilustrando tanto su función como su forma. En última instancia, el trabajo anatómico de Leonardo fue una profunda meditación sobre la naturaleza de la vida y la muerte. Vio el cuerpo como la máquina más perfecta jamás creada, un microcosmos del universo mismo. Sus notas están llenas de reflexiones filosóficas sobre el alma, los sentidos y la naturaleza efímera de la existencia. Buscó mapear los caminos físicos a través de los cuales el alma interactuaba con el mundo, desde los nervios que llevaban la sensación al cerebro hasta los músculos que ejecutaban los movimientos de la mente. Esta obsesión por la perfección, esta fusión de arte, ciencia y filosofía, transformó la anatomía de un oficio de carnicero en una ciencia noble, revelando la belleza oculta dentro de todos nosotros. Entre todos los intrincados sistemas del cuerpo, fue el corazón el que más cautivó la mente científica de Leonardo. Lo reconoció no como la sede de la emoción, como se creía comúnmente, sino como una potente bomba muscular, el motor central que impulsaba todo el sistema mecánico del cuerpo. Dedicó años a estudiar su estructura y función, realizando ingeniosos experimentos para desvelar sus secretos. Para entender cómo funcionaban las válvulas, construyó modelos de vidrio de la válvula aórtica y bombeó agua mezclada con semillas de hierba a través de ellas. Esto le permitió observar y dibujar los remolinos de fluidos, deduciendo correctamente cómo las válvulas se abrían y cerraban con cada latido. Un fenómeno que solo sería plenamente comprendido con el advenimiento de la imagen médica moderna siglos después. Sus investigaciones sobre el sistema circulatorio
fueron revolucionarias. Aunque la circulación completa de la sangre no sería descrita por William Harvey hasta un siglo después, Leonardo estuvo tentadoramente cerca. Identificó correctamente que el corazón tenía 4 cámaras y comprendió su función en el bombeo de sangre a los pulmones y al resto del cuerpo. Trazó meticulosamente los caminos de las arterias y venas, produciendo dibujos del sistema cardiovascular que eran mucho más precisos que cualquiera anterior. Fue de los primeros en describir la aterosclerosis, notando el engrosamiento y endurecimiento de las arterias en los ancianos, y comparándolo con la forma en que el óxido se acumula en las tuberías. Una observación notablemente premonitoria. Los dibujos de Leonardo del corazón son un testimonio de su habilidad única para combinar la destreza artística con la investigación científica. Representó el órgano con un nivel increíble de detalle, mostrando el músculo grueso y potente de los ventrículos, la delicada estructura de las aurículas y la intrincada red de arterias coronarias que alimentan el propio músculo cardíaco. No eran solo ilustraciones médicas, eran retratos del motor de la vida, imbuido de una sensación de asombro y dinamismo. Fue pionero en la técnica de dibujar el corazón en capas transparentes, lo que le permitió mostrar la relación entre su forma externa y sus complejas cámaras internas y válvulas, un método que transmitía brillantemente su realidad tridimensional en una página bidimensional. Esta inmersión profunda en el corazón fue, para Leonardo, la clave para comprender la mecánica de todos los seres vivos. Vio analogías entre el flujo de sangre a través de los vasos y el flujo de agua a través de los ríos, conectando una vez más el microcosmos del cuerpo con el macrocosmos de la Tierra. Su trabajo sobre el corazón representa la cúspide de sus estudios anatómicos, una síntesis perfecta de observación, experimentación e ilustración. Aunque sus hallazgos no fueron publicados en su vida y permanecieron ocultos en sus cuadernos, constituyen un logro monumental, una revolución silenciosa que anticipó una nueva era de la medicina y reveló el intrincado y potente latido en el centro mismo de nuestra existencia. Leonardo da Vinci murió en Francia en 1519, lejos de su Italia natal. Dejó un puñado de pinturas terminadas y miles de páginas de notas y dibujos dispersos. Para muchos de sus contemporáneos, su vida pudo haber parecido una colección de proyectos brillantes pero inconclusos. Vieron al artista, al animador de la corte, al ingeniero ocasional. No pudieron ver el alcance completo de su visión. No pudieron saber que dentro de sus cuadernos yacían las semillas de siglos futuros. El verdadero legado de Leonardo no está solo en las obras maestras que completó, sino en el mundo que imaginó. Fue un hombre que vivió tan adelantado a su tiempo que la historia misma tuvo que apresurarse para alcanzar sus pensamientos. Su influencia en el arte fue inmediata y profunda. Con obras como la Mona Lisa y la Última Cena, elevó la pintura a un nuevo plano de profundidad psicológica y realismo. Enseñó a futuras generaciones de artistas a mirar debajo de la superficie, a comprender la anatomía, a dominar la luz y a capturar los movimientos de la mente. Su uso del esfumato y la perspectiva se convirtió en herramientas fundamentales para el Alto Renacimiento y más allá. Transformó al artista de un simple artesano en un intelectual respetado, un pensador que se involucraba con la ciencia y la filosofía. Cada retrato que busca capturar una vida interior y cada composición que utiliza la perspectiva para crear drama le debe algo a su visión pionera. Cambió para siempre lo que el arte podía lograr. El impacto de su trabajo científico y de ingeniería tardó más en surgir. Dado que sus cuadernos permanecieron en gran parte privados y desorganizados durante siglos,
su influencia directa en la revolución científica fue limitada. Sin embargo, su legado como pensador es inconmensurable. Fue la encarnación máxima del método empírico, confiando solo en su propia observación y experimentación por encima de la sabiduría recibida de las autoridades antiguas. Este espíritu de investigación, este cuestionamiento implacable de todo, es la base misma de la ciencia moderna. Cuando miramos sus diseños para máquinas voladoras, submarinos y vehículos blindados, vemos más que solo inventos ingeniosos. Vemos una nueva forma de pensar sobre lo que es posible, la creencia de que la humanidad puede resolver cualquier problema a través del ingenio. El logro final de Leonardo fue disolver los límites entre disciplinas. Demostró que el arte y la ciencia no son fuerzas opuestas, sino dos caras de la misma moneda, ambas impulsadas por un profundo deseo de comprender la belleza y la complejidad del universo. Fue el arquetipo del hombre del Renacimiento, pero también fue el primer hombre moderno, un pensador sistémico que vio la interconexión de todas las cosas. Su visión era holística, viendo los mismos patrones en la ramificación de un árbol, el flujo de un río y las venas de un brazo humano. Esta cosmovisión integrada, esta fusión de creatividad y análisis, es quizás su regalo más importante y duradero para la humanidad. Más de 5 siglos después de su muerte, el nombre de Leonardo da Vinci sigue inspirando un asombro y una admiración universales. Se ha convertido en algo más que una figura histórica. Es un arquetipo del genio humano, un símbolo del potencial infinito de nuestra especie para la creatividad y el descubrimiento. Su vida nos recuerda que la herramienta más grande que poseemos es nuestra propia mente y que su capacidad de crecimiento es ilimitada. Fue un hombre que nunca dejó de aprender, nunca dejó de cuestionar y nunca dejó de mirar el mundo con los ojos frescos e inquisitivos de un niño. Esta llama inextinguible de curiosidad es el núcleo de su legado eterno, una lección tan relevante hoy como lo fue en el siglo XV. Su vida nos anima a desafiar los límites que nos ponemos a nosotros mismos. En una era de creciente especialización, Leonardo se erige como un poderoso defensor de la polinización cruzada de ideas. Nos enseña que el entendimiento del arte puede convertir a alguien en un mejor científico, y que la apreciación por la ciencia puede convertir a alguien en un mejor artista. Demuestra que las innovaciones más revolucionarias a menudo ocurren en la intersección de diferentes campos. Su ejemplo nos llama a ser aprendices de por vida, a cultivar intereses diversos y a nunca tener miedo de aventurarnos en territorios desconocidos. Nos muestra que el genio no se trata de saber todas las respuestas, sino de hacer todas las preguntas correctas. La historia de Leonardo es también una historia de persistencia frente al fracaso. Muchos de sus proyectos más grandes nunca se realizaron. Sus máquinas voladoras nunca surcaron los cielos. Su gigantesca estatua ecuestre nunca se fundió. Sus técnicas experimentales a veces llevaron a la decadencia de sus propias obras maestras. Sin embargo, nunca se desanimó. Para él, el proceso de investigación y el acto de creación eran fines en sí mismos. Cada observación, cada boceto, cada experimento fallido fue un paso adelante en el camino del conocimiento. Su vida es un testimonio del poder de la resiliencia y la importancia de abrazar el viaje del descubrimiento, con todas sus pruebas y tribulaciones. Finalmente, Leonardo da Vinci inventó el futuro al enseñarnos cómo imaginarlo. Nos dio permiso para soñar sueños imposibles y luego proporcionó un plan para perseguirlos, con observación implacable, análisis riguroso e imaginación ilimitada. Miró el mundo que lo rodeaba y no solo vio lo que era, sino lo que podía ser.
Su espíritu inagotable vive en cada artista que busca nuevas formas de expresión, en cada científico que empuja los límites del conocimiento y en cada inventor que se atreve a construir un mundo mejor. El legado de Leonardo es una invitación atemporal para todos nosotros, a mirar más de cerca, a pensar más profundamente y a nunca, nunca dejar de asombrarse.